Mi nombre es Rosa. Tengo 32 años ahora, pero esta historia comienza cuando tenía 23, viviendo en Santiago, en un pequeño departamento en la comuna de Ñuñoa, con vistas a las montañas de los Andes que se recortan contra el cielo gris de la capital. Trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad, aunque en aquel entonces era solo una estudiante de diseño trabajando en un call center para pagar mis estudios. Mi vida no era glamorosa, era ordinaria, casi invisible, pero era mía. Crecí en una familia de clase media, hija única de padres divorciados. Mi madre, Catalina, es enfermera jubilada, una mujer de 70 años ahora, con ese cansancio permanente de quien pasó la vida cuidando a otros. Mi padre, Roberto, vive en Valparaíso con su segunda familia. No nos vemos mucho. La relación es cordial pero distante. Mi abuela materna, doña Esperanza, fue quien realmente me crió. Ella vivía en nuestro departamento en Santiago, en una pequeña habitación que olía a lavanda y a los remedios caseros que preparaba para todo tipo de dolencia. Doña Esperanza murió cuando yo tenía 19 años. Fue de cáncer. Rápido. Cruel. Después de su muerte, mi madre y yo nos quedamos solas en ese departamento, y de alguna manera, la presencia de abuela Esperanza nunca se fue realmente. Mi infancia fue tranquila, aunque marcada por la ausencia de mi padre. Recuerdo pasar tardes enteras con mi abuela, viendo cómo preparaba sus infusiones, cómo hablaba con las plantas de su pequeño balcón, cómo encendía velas cuando había tormenta. Ella nunca me explicó qué hacía exactamente. Solo decía, las cosas tienen energía, Rosa. Algunas buenas, algunas no tan buenas. Hay que saber escuchar. Cuando era pequeña, pensaba que era brujería. Ahora sé que era solo una mujer sabia que entendía cosas que la ciencia moderna aún no explica completamente. Mi adolescencia fue típica de una niña chilena de los 90. Colegio particular, amigas, primeros besos, inseguridades sobre mi cuerpo, mi pelo, mi futuro. Nada extraordinario. Pero recuerdo que siempre fui la chica tranquila, la que se quedaba en las sombras. No era popular, pero tampoco era rechazada. Era invisible. Y en cierto modo, eso me hacía sentir segura. El verdadero dolor de mi adolescencia no vino del bullying directo, sino de algo más sutil y, en retrospectiva, más devastador. Era la exclusión sistemática. No era que me pegaran o me insultaran a la cara, era que simplemente no existía para la mayoría de mis compañeros. Cuando hablaba en clase, nadie parecía escuchar. Cuando intentaba unirme a un grupo en el patio, las conversaciones se apagaban o simplemente me ignoraban de forma tan natural que parecía que yo era la que no estaba ahí. Recuerdo un episodio específico. Tenía 14 años. Había un viaje de curso a la playa de Zapallar. Todos estaban emocionados. Yo también. Pero cuando llegó el momento de armar los grupos para compartir pieza en el hostal, nadie me pedía. Las chicas simplemente armaban sus grupos sin incluirme, como si yo no fuera parte de la clase. Al final, terminé en una pieza con 3 chicas que ni siquiera sabían mi nombre completo. Recuerdo estar acostada en mi cama, escuchando sus risas, sus conversaciones sobre chicos y fiestas, y sentir ese vacío profundo que solo la adolescencia puede crear. No era odio, era indiferencia, y la indiferencia duele más. Pero entonces llegó Mirtis Valenzuela. Ese nombre ahora me produce una mezcla de rabia, tristeza y una extraña nostalgia por lo que pudo haber sido. La conocí en tercero medio. Era nueva en el colegio. Vino desde Valdivia y tenía ese aire de misterio que solo tienen las chicas que vienen de otros lugares. Pelo largo y oscuro, casi negro, ojos verdes que parecían ver más allá de lo que había enfrente. Ropa diferente, música diferente, actitud diferente. Era magnética. Lo que no esperaba era que se fijara en mí. Fue un viernes por la tarde. Estábamos en la biblioteca del colegio y yo estaba sola, como siempre, leyendo un libro de Stephen King. Mirtis se sentó al lado mío sin pedir permiso. ¿Qué lees?, preguntó. Fue una pregunta simple, pero para mí fue como si alguien me hubiera visto realmente por primera vez en años.
Le mostré el libro. Ella sonrió. King es genial. Mi abuela tiene una colección completa en su casa en Valdivia. Solía leerme sus historias cuando era pequeña. Eso fue todo. Esa conversación de 5 minutos cambió mi vida. Después de eso, Mirtis comenzó a buscarme. Se sentaba conmigo en el almuerzo. Me invitaba a su casa después de clases. Me presentaba a sus amigas como mi mejor amiga Rosa. Por primera vez en años, no era invisible. Tenía a alguien que me elegía, que me veía, que me quería. Mirtis era 2 años mayor que yo en madurez emocional, aunque tuviéramos la misma edad. Sabía cosas que yo no sabía. Había besado chicos, había fumado, había leído libros sobre ocultismo y tarot. Su casa era un lugar mágico para mí, llena de libros, velas, cristales en los estantes, incienso quemándose constantemente. Su madre era artista, ausente frecuentemente, lo que significaba que pasábamos horas solas en esa casa, explorando, hablando, soñando. Mirtis me enseñó a creer en mí misma, o al menos eso creí en ese momento. Ella fue mi primer apoyo real, mi primer amor platónico, mi hermana elegida. Pasamos juntas los últimos años de colegio. Ella me presentó a otros amigos. Juntas fuimos a conciertos. Juntas nos emborrachamos por primera vez. Juntas lloramos nuestras primeras rupturas. Ella estuvo conmigo cuando murió mi abuela Esperanza. Se sentó en silencio a mi lado durante horas, sin decir nada, solo estando presente. Eso es lo que recuerdo. Su presencia, su lealtad, o lo que creí que era lealtad. Pero había otro lado de Mirtis que yo no quería ver. Había momentos en los que su mirada se volvía fría. Momentos en los que hacía comentarios cortantes sobre otras personas. Momentos en los que mentía sin parpadear. Recuerdo una vez que Mirtis le dijo a una chica que estábamos en tercero medio, que había visto a su novio besándose con otra en una fiesta. No era verdad. Lo supe después. Pero la chica pasó semanas destruida, y Mirtis simplemente se encogía de hombros cuando se lo mencionaba. No es mi culpa que haya creído lo que dije, respondía. Yo ignoré esas señales, porque necesitaba a Mirtis, necesitaba ser vista. Aunque Mirtis fue mi primer apoyo real, no fue el único. Había otros. Necesito hablar de ellos porque sin ellos, esta historia sería mucho más oscura. Estaba Daniel. Daniel Rojas era mi compañero de clase en cuarto medio. Era el tipo de chico que no era popular, pero tampoco era un marginado. Simplemente existía en su propio mundo, tranquilo, observador, inteligente. Nos hicimos amigos en una clase de inglés cuando el profesor nos pidió que hiciéramos un proyecto juntos sobre la literatura británica. Daniel era tímido, pero tenía un sentido del humor seco que me hacía reír. No era guapo en el sentido convencional, pero había algo en él que era atractivo, su autenticidad. No fingía ser algo que no era. Daniel siempre estuvo ahí, en el fondo. Cuando Mirtis no podía, él estaba. Cuando necesitaba hablar, él escuchaba. Cuando me sentía mal, él traía películas y chocolates a mi casa. Era constante, predecible, seguro. Mientras Mirtis era fuego, Daniel era agua. Necesitaba ambos. Luego estaba Francisca. Francisca era la amiga de Mirtis que se convirtió en mi amiga también. Era mayor que nosotras, trabajaba en un restaurante, vivía sola. Tenía ese aire de libertad que solo tienen las mujeres que han decidido vivir sin depender de nadie. Francisca fue quien me enseñó que era posible ser independiente, que era posible tener un departamento, un trabajo, una vida propia. Ella era práctica, directa, a veces brutal en su honestidad, pero era real. Cuando Francisca te decía que estabas cometiendo un error, sabías que era verdad, no porque quisiera hacerte daño, sino porque te quería. Mi madre, Catalina, también jugó un papel importante. Aunque estaba cansada, siempre se esforzó por estar presente. Me ayudaba con los aranceles de la universidad. Me preguntaba cómo iban mis clases. Me daba consejos que a veces no quería escuchar pero que necesitaba oír.
Ella había vivido su propio dolor con el divorcio de mi padre, pero nunca lo descargaba en mí. Era una mujer fuerte, aunque no lo supiera. Estos 4 pilares, Mirtis, Daniel, Francisca y mi madre, fueron mi red de contención durante esos años turbulentos entre los 18 y los 23 años. No sabía que iba a necesitarlos más de lo que nunca había necesitado a nadie. Entré a la Universidad de Chile a estudiar diseño en 2011. Era una de las pocas cosas que sabía con certeza que quería hacer. Dibujar, crear, diseñar, dar forma a mis ideas. La universidad fue un shock inicial. De repente, estaba rodeada de gente talentosa, competitiva, de familias ricas que podían permitirse tener equipos de diseño en sus casas. Yo trabajaba en un call center por las noches para pagar mis aranceles. Dormía poco, comía mal, pero estaba donde quería estar. Fue en la universidad donde conocí a Joaquín Mendoza. Ese nombre todavía me produce un dolor físico cuando lo digo en voz alta. Era un año mayor que yo, estudiaba ingeniería comercial, pero pasaba mucho tiempo en la facultad de diseño porque su hermano menor estudiaba ahí. Joaquín era hermoso de una forma que no es fácil de describir. No era el típico chico guapo de cine. Era más sutil que eso. Tenía ojos oscuros y profundos, pelo castaño desordenado, una sonrisa que parecía guardar un secreto. Era inteligente, divertido. Tenía ese carisma natural que hacía que la gente quisiera estar cerca de él. Nos conocimos en la biblioteca, nuevamente en la biblioteca. Parecía que ese era mi lugar sagrado. Él estaba leyendo un libro de economía, yo estaba trabajando en un proyecto de diseño. Pidió prestado mi lápiz de color rojo. Fue un gesto tan simple, tan ordinario, pero cuando me lo devolvió, sus dedos tocaron los míos por un segundo más de lo necesario. Ese segundo cambió todo. Empezamos a vernos regularmente. Primero fueron encuentros casuales en la biblioteca. Luego, comenzó a buscarme deliberadamente. Me invitó a un café, luego a una película, luego a su departamento. Joaquín vivía en Providencia, en un pequeño departamento que compartía con un compañero de clase. El departamento olía a café y a libros. Había discos de vinilo apilados en las esquinas, pósters de películas en las paredes, una cocina que casi nunca se usaba. Nos enamoramos rápidamente, o al menos, eso creí. Ahora no estoy segura de si fue amor, o si fue la sensación de ser elegida, de ser deseada, de ser importante para alguien. Joaquín me hacía sentir como si fuera la mujer más interesante del mundo. Me escuchaba hablar sobre diseño durante horas. Me presentaba a sus amigos con orgullo. Me llevaba a lugares especiales. Era atento, considerado, romántico en pequeñas cosas, flores inesperadas, notas manuscritas, canciones que me dedicaba. Pero Mirtis no estaba feliz. Cuando le conté sobre Joaquín, esperaba que se alegrara por mí. Mirtis siempre había sido mi confidente en asuntos del corazón, pero su reacción fue extraña, fría, distante. ¿Joaquín Mendoza?, preguntó, y algo en su voz cambió. ¿El de ingeniería comercial?, confirmé. Ella simplemente dijo, «Cuidado, Rosa, los chicos como él no son lo que parecen». No le pregunté qué quería decir. Debería haberlo hecho. Mirtis comenzó a distanciarse. Dejó de invitarme a salir. Cuando nos veíamos, había una tensión que no estaba ahí antes. Cuando mencionaba a Joaquín, ella cambiaba de tema o hacía comentarios cortantes. Pasaron meses, un año. Mi relación con Joaquín se profundizaba, mientras que mi relación con Mirtis se deterioraba lentamente, como una fruta que se pudre desde adentro. Luego, una noche, Mirtis me llamó. Era tarde, cerca de las 11 de la noche. Estaba llorando. «Necesito verte», dijo. «Es importante». Nos encontramos en un café que abría hasta tarde en la Alameda. Mirtis lucía destrozada. Tenía ojeras profundas, los ojos hinchados de llorar. Se veía como si no hubiera dormido en días. Pedimos café y ella comenzó a hablar. «Joaquín y yo tuvimos algo», dijo sin preámbulos. «Hace unos meses. Fue solo una vez,
Pero pasó. Estaba borracho. Yo estaba confundida. Y simplemente pasó. No significa nada, pero pensé que deberías saberlo. Porque si continúas con él, deberías saber quién realmente es. El mundo se detuvo. Literalmente. Recuerdo que el café siguió funcionando alrededor de mí. La gente seguía hablando. La música seguía sonando. Pero en mi cabeza había un silencio absoluto. Un silencio que dolía. ¿Cuándo?, pregunté. Hace 3 meses, en una fiesta. No planeamos que pasara. Solo pasó. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque no puedo vivir con la culpa. Porque te quiero, Rosa. Y no quiero que sigas con alguien que te va a traicionar. Recuerdo que no lloré en ese café. Simplemente me quedé ahí, mirando a Mirtis, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Luego me fui. Conducí hasta el departamento de Joaquín. Toqué el timbre a las 12 de la noche. Él abrió la puerta, sorprendido, adormilado. ¿Pasó algo entre tú y Mirtis?, pregunté. Su cara cambió. Eso fue suficiente respuesta. No gritamos. No hubo drama cinematográfico. Solo una conversación tranquila y devastadora en la que él admitió todo. Sí, había pasado algo. No sabía cómo había sucedido. Estaba borracho. Ella lo besó primero. Fue un error. Nunca volvió a pasar. Lamentaba profundamente haberme ocultado eso. Terminé la relación esa noche. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida hasta ese momento. Perdí a Joaquín y perdí a Mirtis en el mismo acto de revelación. Porque aunque Mirtis decía que me lo había contado por amor, la verdad era que me lo había contado para destruir lo que yo tenía. No estoy segura de cuándo me di cuenta de eso, pero con el tiempo quedó claro. Mirtis no estaba arrepentida, estaba celosa. Pasé meses en una depresión que no quería nombrar como tal. Dormía mal, no comía bien, mis calificaciones en la universidad bajaron. El trabajo en el call center se convirtió en una pesadilla. Recuerdo estar tomando llamadas de gente enojada, quejándose de servicios de telefonía y sentir que me estaba ahogando, que cada llamada era una ola más que me hundía. Daniel estuvo ahí. Nunca lo mencioné, pero Daniel había estado enamorado de mí durante años. Lo supe después, cuando finalmente tuvo el valor de decírmelo. Pero durante esos meses oscuros, no me lo dijo. Solo estuvo presente. Venía a mi departamento, me llevaba comida que preparaba su madre, se sentaba conmigo en silencio, veía películas que no veíamos realmente, pero que nos daban una razón para estar juntos sin tener que hablar. Francisca fue más práctica. Me llevó a un viaje a Viña del Mar un fin de semana. Me metió en el mar, aunque estuviera helado. Me obligó a bailar en una discoteca aunque no tuviera ganas. Me dijo cosas duras. Rosa, te estás muriendo en vida. Joaquín no vale la pena. Mirtis no vale la pena. Tú vales la pena. Mi madre simplemente me abrazaba. No decía mucho. Solo me dejaba llorar en su pecho mientras ella me acariciaba el pelo, como lo hacía cuando era pequeña. Pero el dolor no se iba. El dolor se quedaba, se instalaba, se hacía parte de mí. Pasó un año. Luego otro. Joaquín se fue a estudiar un posgrado a España. Mirtis desapareció de mi vida, aunque ocasionalmente me enteraba de cosas sobre ella a través de amigos en común. Que estaba en una relación, que estaba trabajando en una tienda de ropa, que se había teñido el pelo de rubio. Cada noticia era un pequeño aguijón que me recordaba la traición. Yo continué. Terminé mi carrera. Conseguí un trabajo en una agencia de diseño. Me mudé a un departamento más grande. Hice nuevas amigas. Salí con otros chicos. Pero algo en mí estaba roto. Había una parte de mí que no confiaba en nadie. Una parte que esperaba la traición. Una parte que estaba enojada. Pasaron 5 años. Estábamos en 2018. Yo tenía 28 años y era diseñadora senior en la agencia donde había empezado como asistente. Había trabajado duro, muy duro. Había ganado premios por mis campañas. Tenía un equipo pequeño bajo mi supervisión. Finalmente, sentía que estaba en el lugar donde debería estar. Mi vida amorosa era complicada.
Había tenido relaciones, pero ninguna que durara. Había chicos que querían estar conmigo, pero yo no podía darles lo que querían. Confianza, vulnerabilidad, apertura. Esas cosas se habían vuelto difíciles para mí después de Joaquín y Mirtis. Fue en una conferencia de diseño donde lo vi nuevamente. Joaquín estaba en el panel de discusión sobre diseño y negocios. Había vuelto de España con un MBA y ahora trabajaba en una consultora importante. Se veía diferente, más maduro, más seguro, más todo. Cuando terminó el panel, se me acercó directamente, como si me hubiera estado buscando, como si supiera que estaría ahí. Rosa, dijo simplemente, no sabía que estarías aquí. Mi primer instinto fue irme, pero algo en mí quería saber qué tenía que decir. Nos tomamos un café después de la conferencia. Joaquín se disculpó. Realmente se disculpó. No fue una disculpa superficial. Fue profunda, genuina, llena de arrepentimiento. Me dijo que había pasado años pensando en lo que había hecho, que había intentado contactarme varias veces, pero no sabía qué decir, que su relación con Mirtis nunca fue real, que fue un error de borracho que lo persiguió durante años. ¿Mirtis?, pregunté. ¿Tuviste una relación con Mirtis después? Sí, admitió. Duró 3 meses. Fue un desastre. Ella era manipuladora, controladora. Cuando intenté terminar, ella hizo cosas extrañas, cosas que no puedo explicar, simplemente cosas extrañas. No profundizó en eso, pero algo en su expresión me hizo entender que Joaquín había experimentado algo que lo asustó, algo que no era racional. Joaquín me pidió que le diera una oportunidad, que retomáramos lo que habíamos tenido, pero de una forma diferente, más madura, más consciente. Yo dije que no, que era demasiado tarde, que demasiado tiempo había pasado. Pero él no se rindió. Durante los siguientes meses, Joaquín fue persistente. No de una forma acosadora, sino de una forma romántica. Flores en mi oficina, mensajes que me hacían reír, invitaciones a cosas que sabía que me gustaban. Lentamente, algo en mí comenzó a cambiar. El tiempo había sanado heridas que creía que serían permanentes, y Joaquín era diferente. O al menos, yo era diferente, y podía ver a Joaquín de una forma nueva. Comenzamos a salir nuevamente. Fue diferente esta vez. No fue ese fuego apasionado de antes. Era más cálido, más profundo, más real. Pasamos un año así, viéndonos regularmente, construyendo algo más sólido. Y luego, en diciembre de 2019, Joaquín me propuso matrimonio. Fue en el Cerro San Cristóbal, al atardecer, con la ciudad de Santiago extendiéndose debajo de nosotros. Fue perfecto, y dije que sí. Estábamos comprometidos. Éramos felices. Planeábamos una boda para el año siguiente. Hablábamos de futuro, de hijos, de una vida juntos. Finalmente, sentía que había dejado atrás el dolor de la traición de Mirtis, que había sanado. Pero entonces llegó la pandemia. El COVID-19 llegó a Chile en marzo de 2020. El país se cerró. Nos quedamos en casa. Yo trabajaba desde mi departamento. Joaquín trabajaba desde el suyo. Pasábamos las noches juntos, viendo películas, cocinando, hablando sobre el futuro. Fue un tiempo extraño, pero en muchos sentidos, fue especial. Fue como si el mundo se hubiera detenido solo para nosotros. Fue durante el confinamiento que recibí un mensaje en Instagram. Mirtis. Después de 7 años sin saber nada de ella, Mirtis me escribió un mensaje privado. Decía: Rosa, siento mucho lo que pasó entre nosotras. He pensado en ti durante años. Me gustaría poder disculparme adecuadamente. ¿Podríamos hablar? Mi primer instinto fue ignorarlo, borrar el mensaje, bloquearla. Pero algo en mí, alguna parte que aún guardaba esperanza en la amistad que habíamos tenido, me hizo responder. Nos encontramos en un café cuando las restricciones se aliviaron un poco. Mirtis se veía diferente, envejecida, de alguna forma. Su belleza anterior se había desvanecido, reemplazada por algo más duro, más frío, pero sus ojos seguían siendo los mismos, verdes, penetrantes.
llenos de una inteligencia que podía ser aterradora. Ella se disculpó, genuinamente. Me dijo que había estado en terapia, que había trabajado en sus problemas de control y manipulación, que lo que había hecho conmigo fue un acto de sabotaje porque estaba celosa de mi felicidad, que había arruinado su relación con Joaquín, porque en el fondo no podía soportar verme feliz con alguien más. Fue una disculpa tan completa, tan sincera, que no pude evitar creerla, o querer creerla, porque perdonar a Mirtis significaba poder dejar ir el dolor que había cargado durante años. «Quiero que seamos amigas nuevamente», dijo Mirtis. «Sé que no merezco tu perdón, pero quiero intentarlo. Quiero conocer a Joaquín nuevamente como personas diferentes. Quiero estar en tu boda. Quiero ser parte de tu vida». Y yo, estúpidamente, dije que sí. Mirtis se reintegró lentamente en mi vida. Primero fueron cafés ocasionales. Luego comenzó a venir a mi departamento. Joaquín fue cordial con ella, aunque yo notaba cierta tensión cuando estaba presente. Pero con el tiempo, eso también pareció desaparecer. Mirtis era encantadora, era divertida, era la versión mejorada de la Mirtis que había conocido en la adolescencia. O al menos, eso parecía. Pasaron meses, luego un año. Estábamos en 2021 y la boda estaba programada para octubre. Yo estaba ocupada con todos los preparativos. Mirtis se ofreció para ayudar. Y ayudó. Eligió flores conmigo, revisó vestidos, fue a pruebas de maquillaje. Fue como si fuera mi hermana, no solo mi amiga. Fue perfecto, demasiado perfecto. Recuerdo la noche exacta cuando todo cambió. Fue una noche de viernes en agosto de 2021, 2 meses antes de la boda. Joaquín y yo habíamos salido con Mirtis a cenar a un restaurante en Lastarria. Fue una noche normal, agradable. Hablamos, reímos, bebimos vino. Cuando llegamos al departamento de Joaquín, Mirtis se ofreció para quedarse un rato más. Puse música, preparé algo para beber. Luego, Mirtis fue al baño. Mientras estaba fuera, Joaquín se comportó de una forma extraña. Se quedó mirando hacia la nada. Su expresión era distante, como si estuviera bajo un hechizo. Cuando lo llamé, no respondió. Cuando lo toqué, se sobresaltó, como si hubiera despertado de un sueño. «¿Estás bien?», pregunté. Sí, dijo. «Solo estoy cansado». Pero no era cansancio, era algo más. Cuando Mirtis salió del baño, Joaquín fue hacia ella y la besó, directamente, sin pensar, sin dudarlo. La besó como si fuera la cosa más natural del mundo. Recuerdo el sabor de mi propia sangre en la boca. Recuerdo que me mordí el interior de la mejilla tan fuerte que me hice daño. Recuerdo que no podía respirar. Recuerdo que el mundo se volvió de un color gris extraño. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Mirtis, apartándose de Joaquín, pero con una sonrisa en su cara. Una sonrisa que lo decía todo. «No lo sé», dijo Joaquín, mirándome con horror y confusión. «No sé qué acaba de pasar. Yo no quería hacer eso, pero lo había hecho, y ambos lo sabíamos. Me fui del departamento sin decir una palabra. Conducí durante horas, sin rumbo fijo, solo conduciendo. Pasé por las calles de Santiago, viendo la ciudad iluminada, sintiéndome completamente sola. Finalmente, terminé en el Cerro San Cristóbal, en el mismo lugar donde Joaquín me había propuesto matrimonio. Me senté en una banca y lloré. Lloré de una forma que no había llorado en años. Lloré de rabia, de traición, de impotencia, de la sensación de que estaba atrapada en un ciclo que no podía romper. Cuando llegué a casa de mi madre, eran las 4 de la mañana. Ella estaba dormida, pero se despertó cuando escuchó que abría la puerta. Vio mi cara y simplemente me abrazó. No preguntó qué había pasado. Solo me sostuvo mientras yo temblaba. Al día siguiente, llamé a Joaquín. Él estaba confundido, asustado. Me dijo que no sabía qué le había pasado la noche anterior, que no era él mismo, que había sentido como si alguien más estuviera controlando su cuerpo, que cuando besó a Mirtis fue como si estuviera viendo todo desde afuera, incapaz de detener sus propias acciones.
Mirtis me hizo algo, dijo. Rosa. Mirtis me hizo algo. No sé cómo explicarlo, pero fue como si ella hubiera entrado en mi mente. Pensé que estaba loco, o que estaba mintiendo para salvarse. Pero había algo en su voz que sonaba genuino. Había miedo. Verdadero miedo. Llamé a Mirtis. Ella respondió como si nada hubiera pasado. Rosa, ¿qué pasa? ¿Qué le hiciste a Joaquín? Pregunté. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. ¿De qué hablas? Respondió finalmente. Sé lo que pasó anoche. Sé que hiciste algo. ¿Qué fue? Rosa, estás siendo paranoica. Joaquín simplemente se emborrachó y me besó. Eso es todo. Si no te gusta, es tu problema, no el mío. ¿Mi problema? Mirtis, estamos a 2 meses de la boda. Exactamente, dijo Mirtis, y luego colgó. Esa conversación me hizo ver a Mirtis con claridad por primera vez en meses. Ella no estaba arrepentida. Ella no había cambiado. Ella había estado jugando un juego largo y elaborado, ganándose mi confianza, reintegrándose en mi vida, esperando el momento perfecto para destruirla nuevamente. Pero esta vez, no solo estaba destruyendo mi vida, estaba destruyendo la de Joaquín también. En las semanas que siguieron, las cosas se pusieron extrañas. Joaquín comenzó a cambiar. No de forma dramática, sino sutilmente. Comenzó a pasar más tiempo con Mirtis. Decía que era coincidencia, que se la encontraba en lugares. Pero yo sabía que no era coincidencia. Mirtis estaba orquestando cada encuentro. Joaquín se volvió distante conmigo. Cuando le preguntaba qué estaba pasando, decía que no sabía, que se sentía confundido, que a veces no sabía qué quería. Luego, una noche, me dijo que no estaba seguro de si quería casarse conmigo, que necesitaba tiempo para pensar, que tal vez habíamos cometido un error al comprometernos. Fue como si alguien hubiera apagado una luz en su interior, como si la persona que yo amaba estuviera siendo reemplazada lentamente por alguien más, alguien que no era completamente él, pero tampoco era completamente otro. Llamé a Daniel. Necesitaba hablar con alguien que pudiera verlo todo desde afuera. Daniel vino a mi departamento y lo escuchó todo. Cuando terminé, simplemente me miró con una expresión que era una mezcla de compasión y algo más. Algo que parecía ser certeza. Rosa, dijo lentamente, ¿crees que Mirtis podría estar haciendo algo sobrenatural? ¿Qué? Pregunté. Brujería, magia, feitizaria, lo que sea que quieras llamarlo. Recuerdo que en la secundaria, Mirtis estaba obsesionada con eso. Tenía libros, cristales, cosas raras en su casa. Y ahora, con lo que estás describiendo, con Joaquín actuando como si estuviera bajo un hechizo, con ella orquestando cada encuentro, Rosa, creo que podría estar usando magia para controlarlo. Pensé que Daniel estaba loco, pero también pensé en lo que Joaquín había dicho, que se sentía como si alguien más estuviera controlando su cuerpo, que no podía evitar lo que hacía cuando Mirtis estaba cerca. Incluso si fuera verdad, dije, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Llamar a la policía? ¿Decirles que mi amiga está usando brujería para controlar a mi prometido? Me encerrarían. No lo sé, admitió Daniel, pero creo que deberías hablar con tu abuela. Mi abuela murió hace 13 años, dije. Tu abuela, continuó Daniel, ignorando mi objeción. Era una mujer que entendía estas cosas. Tu madre probablemente también. Podrías hablar con tu madre, preguntarle si sabe algo sobre cómo protegerse de la brujería. Esa noche, después de que Daniel se fue, me senté con mi madre en la cocina. Le conté todo. Sobre Mirtis, sobre lo que estaba pasando con Joaquín, sobre mi sospecha de que Mirtis estaba usando magia para controlarlo. Mi madre me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, simplemente asintió. Tu abuela me enseñó algunas cosas antes de morir, dijo finalmente. Cosas sobre protección, sobre energía, sobre cómo reconocer cuando alguien está usando magia en tu contra. Pensé que nunca tendría que usar ese conocimiento, pero parece que estaba equivocada.
Mi madre me explicó que la brujería no era lo que mostraban en las películas, no era un rayo de luz que venía del cielo, era más sutil, era manipulación de energía, de intención, de voluntad. Era posible, según ella, que alguien con suficiente conocimiento y determinación pudiera influir en la mente de otra persona, especialmente si esa persona era susceptible, si tenía debilidades emocionales, si estaba confundida. ¿Crees que Mirtis podría estar haciendo eso?, pregunté. No lo sé, dijo mi madre. Pero lo que sí sé es que Mirtis siempre ha tenido una intención oscura. Incluso cuando era joven, había algo en ella que no era del todo correcto. Tu abuela lo notó. Me lo dijo una vez. Dijo que Mirtis tenía una energía que absorbía la luz de otros, que era una persona que se alimentaba del dolor ajeno. Las semanas siguientes fueron un infierno. Joaquín continuaba distanciándose. La boda estaba a solo 6 semanas. Había invitaciones enviadas, catering reservado, vestido comprado. Todo estaba en su lugar, excepto el novio, excepto él. Una noche, Joaquín me dijo que necesitábamos hablar. Nos sentamos en el sofá de su departamento, y él me tomó la mano. Recuerdo esperar que dijera que había estado confundido, que me amaba, que quería casarse conmigo. Pero eso no fue lo que dijo. Rosa, creo que cometimos un error, dijo. Creo que no estamos destinados a estar juntos. Y creo que he conocido a alguien que es mejor para mí. ¿Mirtis?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, admitió. Mirtis. Rosa, lo siento. Siento mucho esto. Pero no puedo evitarlo. Cuando estoy cerca de ella, es como si todo cobrara sentido, como si finalmente entendiera lo que quería, como si ella fuera la única persona que realmente me entiende. Joaquín, eso no es amor, eso es un hechizo, literalmente. No digas eso, respondió, pero había duda en sus ojos. No digas eso, yo no creo en eso. Pero yo sí, dije. Y creo que Mirtis está usando magia para controlarte. Creo que ella ha estado planeando esto desde el momento en que volvió a mi vida. Joaquín se levantó. Estás siendo irracional. Estás siendo paranoica. Esto es exactamente por qué necesitamos terminar. Porque tú estás perdiendo la cabeza. Salí de su departamento sin decir más. No había nada que pudiera decir que lo hiciera entender. Estaba bajo su control, completamente bajo su control. Llamé a Francisca. Ella vino a recogerme. Pasamos la noche en su departamento, y ella simplemente me dejó llorar. No intentó consolarme, no intentó decirme que todo estaría bien. Solo estuvo presente. Al día siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en semanas. No podía cambiar a Joaquín. No podía luchar contra un hechizo con palabras y lógica, pero podía hacer algo más. Podía buscar ayuda. Podía encontrar a alguien que entendiera la magia como Mirtis la entendía. Podía pelear fuego con fuego. Fue entonces cuando mi madre me llevó a conocer a Doña Magdalena. Doña Magdalena vivía en la Florida, en una pequeña casa de adobe que parecía sacada de otra época. Mi madre la conocía desde hace años, aunque nunca me lo había mencionado. Doña Magdalena era una curandera, una bruja blanca, una mujer que trabajaba con energía y con intención, pero para sanar, no para dañar. Cuando entramos a su casa, el olor fue lo primero que me golpeó. Era una mezcla de incienso, hierbas secas, velas de cera, y algo más que no podía identificar. Las paredes estaban cubiertas de fotos de santos, cristales de cuarzo, plantas en macetas. Había un altar en una esquina con velas encendidas, flores frescas y objetos que no reconocía. Doña Magdalena era una mujer de unos 65 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño, ojos negros penetrantes y manos que parecían haber trabajado toda su vida. Cuando nos vio, simplemente asintió, como si ya supiera por qué estábamos ahí. «Siéntate, mija», dijo señalando una silla. «Tu madre me ha contado tu historia. Déjame verte». Se acercó a mí y me miró directamente a los ojos. Fue incómodo.
Fue como si estuviera leyendo mi alma. Luego, pasó sus manos alrededor de mi cuerpo, sin tocarme, pero moviéndose lentamente de la cabeza a los pies. Cuando terminó, suspiró profundamente. «Hay un hechizo sobre ti», dijo. «No es un hechizo fuerte, pero está ahí. Es un hechizo de confusión, de duda. Alguien quiere que cuestiones tu realidad. Alguien quiere que pierdas confianza en ti misma. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que está pasando con tu novio». «¿Puedes verlo?», pregunté. «No necesito verlo para saber lo que está pasando», respondió. «Tu madre me ha contado sobre esta chica, Mirtis. He trabajado con muchas mujeres como ella. Mujeres que usan la magia no para sanar, sino para controlar, para poseer. Es brujería negra lo que ella está haciendo, y es peligrosa». «¿Qué puedo hacer?», pregunté desesperada. «Primero», dijo doña Magdalena, «necesito saber si realmente quieres luchar por este hombre. Porque lo que voy a sugerirte no es fácil, y tiene un precio». «¿Qué precio?», pregunté. «El precio de la magia siempre es el mismo», respondió. «Energía, tu intención, tu voluntad. Cuando usas magia, incluso la magia blanca, incluso la magia defensiva, estás usando una parte de ti, y eso tiene consecuencias». Me quedé en silencio pensando. ¿Valía la pena? ¿Valía la pena luchar por Joaquín de esta forma? ¿Valía la pena usar magia, algo que siempre había temido, algo que parecía peligroso y sucio? Luego pensé en Joaquín. Pensé en el hombre que amaba, atrapado bajo un hechizo, incapaz de ser él mismo. Pensé en Mirtis, riéndose de mí, disfrutando de mi dolor. Pensé en todos los años que había pasado permitiendo que otros me controlaran, que otros definieran mi valor. «Sí», dije, «quiero luchar. Quiero hacer lo que sea necesario». Doña Magdalena asintió. «Bien, entonces comenzaremos mañana. Pero antes, necesito que hagas algo. Necesito que traigas algo que le pertenezca a esa chica. Algo personal, algo que ella use frecuentemente. Algo que tenga su energía». «¿Qué tipo de cosa?», pregunté. «Una joya, un pañuelo, un cepillo de pelo. Algo íntimo. Algo que ella haya tocado muchas veces». Pasé los siguientes días en un estado de disociación extraña. Estaba planeando usar magia para atacar a alguien. Yo que nunca había creído en estas cosas, que siempre había pensado que era superstición. Pero ahora, estaba dispuesta a hacerlo. Porque el dolor era mayor que el miedo. Necesitaba algo de Mirtis. Algo personal. Pensé en cómo podría obtenerlo. No podía simplemente pedírselo. Eso levantaría sospechas. Luego, recordé que Mirtis tenía una pulsera que usaba constantemente. Era de plata, con pequeños cristales de amatista incrustados. Me había dicho una vez que la llevaba para protección y claridad mental. La ironía de eso no se me escapó. Llamé a Mirtis. Fingí que quería reconciliarme, que había estado siendo irracional, que entendía que ella y Joaquín estaban destinados a estar juntos, que quería que fuéramos todas amigas. Fue difícil decir esas cosas, pero lo hice, y funcionó. Mirtis accedió a verme. Nos encontramos en un café. Ella estaba radiante, victoriosa. Sabía que había ganado, que había conseguido lo que quería. Cuando se quitó la chaqueta, dejó la pulsera sobre la mesa. Fue un momento de descuido. Aproveché. Mientras ella estaba en el baño, tomé la pulsera y la metí en mi bolsa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el café podían escucharlo. Pero nadie dijo nada. Nadie notó nada. Cuando Mirtis volvió, fingí que no había pasado nada. Hablamos sobre la boda cancelada, sobre Joaquín, sobre el futuro. Ella fue condescendiente, como si finalmente hubiera ganado el derecho a hacerlo. Cuando nos despedimos, me abrazó. Y en ese abrazo sentí algo. Sentí su energía. Sentí la oscuridad que llevaba dentro. Sentí la satisfacción de alguien que había conseguido exactamente lo que quería. Esa noche, llevé la pulsera a casa de doña Magdalena.
Ella la tomó y la sostuvo en sus manos. Cerró los ojos. Cuando los abrió, había una expresión seria en su cara. «Esta mujer es peligrosa», dijo. «Su magia es fuerte. Ha estado practicando durante años. Ha hecho esto antes. No es la primera vez que usa un hechizo de control para tomar lo que quiere». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que tenemos que ser muy cuidadosas. Lo que vamos a hacer no es simplemente romper un hechizo. Vamos a devolver la energía. Vamos a hacer que ella sienta lo que tú has sentido. Vamos a enseñarle que no puede jugar con fuerzas que no comprende completamente». Doña Magdalena me explicó el proceso. Dijo que necesitaríamos varios días, que tendría que ayunar, meditar, limpiar mi energía, que tendría que estar completamente segura de mis intenciones, que no podía haber duda, porque la duda debilitaría el trabajo. «¿Esto la lastimará?», pregunté. «Sí», respondió doña Magdalena sin titubear. «La lastimará, pero no de la forma que tú crees. No será físico, será emocional, espiritual. Sentirá lo que tú has sentido. Experimentará la traición, la humillación, la soledad. Y si tiene suerte, aprenderá de ello». «¿Y si no tiene suerte?», pregunté. «Entonces su propia energía la consumirá», respondió. «Porque la magia que ella está usando es magia negra, y la magia negra siempre tiene un precio. Siempre vuelve a quien la lanza. Nosotras simplemente vamos a acelerar ese proceso». Durante los siguientes 5 días ayuné. Solo bebí agua y té de hierbas que doña Magdalena me preparaba. Medité. Limpié mi energía. Pasé tiempo en la naturaleza, en el Cerro San Cristóbal, en el río Mapocho, en lugares donde podía sentir la energía de la tierra. Mi madre estuvo conmigo durante todo el proceso. Me apoyaba, me daba fuerzas, me recordaba por qué estaba haciendo esto. Francisca también vino a verme. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero sabía que era algo importante. Daniel vino también. Se sentaba conmigo en silencio, ofreciendo su presencia. El 6º día fue el momento del ritual. Fuimos a casa de doña Magdalena al anochecer. Mi madre, doña Magdalena y yo. Francisca y Daniel se quedaron afuera, guardando la entrada, aunque no estoy segura de qué estaban guardando exactamente. La casa estaba diferente. Las luces estaban apagadas, excepto por las velas. Había velas por todas partes, blancas, negras, rojas. El olor del incienso era abrumador. En el centro de la sala principal había un círculo dibujado en el piso con sal. Dentro del círculo había objetos: la pulsera de Mirtis, cristales, hierbas, una fotografía de Mirtis que no sabía de dónde había salido. «Siéntate aquí», dijo doña Magdalena, señalando el centro del círculo. Me senté. Lo que sucedió después es difícil de describir. No porque no recuerde, sino porque las palabras no son suficientes para capturar la experiencia. Doña Magdalena comenzó a cantar. No era una canción, era un ensalmo, una serie de palabras en un idioma que no reconocía. Mi madre se unió a ella. Juntas, sus voces creaban un sonido que parecía vibrar en mis huesos. Doña Magdalena tomó la pulsera de Mirtis y la colocó en mis manos. El metal estaba frío, tan frío que casi duele tocarlo. Luego, comenzó a verter hierbas alrededor de mí. El olor cambió, se volvió más oscuro, más pesado, más intencional. «Ahora», dijo doña Magdalena, «debes hablar, debes decir lo que quieres que suceda, debes poner tu intención en el universo, debes ser clara, debes ser fuerte, debes estar completamente segura». Abrí la boca y comencé a hablar. Hablé sobre el dolor que Mirtis me había causado. Hablé sobre la traición. Hablé sobre los años que había perdido dudando de mí misma. Hablé sobre Joaquín, atrapado bajo su hechizo. Hablé sobre la injusticia de permitir que alguien como ella continuara haciendo daño sin consecuencias. «Devuelvo tu energía», dije, mis palabras ganando poder, ganando certeza. «Devuelvo tu magia, devuelvo tu intención. Que sientas lo que yo he sentido».
que experimentes la soledad que has causado, que entiendas el dolor que has infligido, y que aprendas que no se puede jugar con la vida de otros sin consecuencias. La temperatura en la habitación cambió. Se volvió más fría. Las velas parpadearon. Sentí algo moviéndose alrededor de mí, algo que no era completamente físico, pero tampoco completamente invisible. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto consciente, intencional, vivo. Doña Magdalena continuó cantando. Su voz se volvió más fuerte, más profunda, casi inhumana. Mi madre me tomó las manos. Su piel estaba caliente, en contraste con el frío que me rodeaba. «Ahora libera la pulsera», dijo doña Magdalena. Abrí las manos. La pulsera cayó al suelo. Cuando tocó el piso, fue como si algo explotara. No físicamente, pero energéticamente. Sentí que algo salía de mí. Algo que había estado cargando durante semanas, durante meses, durante años. Algo que finalmente se liberaba. Luego, tan rápidamente como había comenzado, todo se detuvo. Las velas dejaron de parpadear. El aire se normalizó. El silencio fue ensordecedor. Doña Magdalena me ayudó a levantarme. Estaba temblando. Mi madre me abrazó. Doña Magdalena recogió la pulsera del suelo. Cuando la levantó, estaba caliente. Tan caliente que casi no podía sostenerla. «Está hecho», dijo simplemente. Lo que sucedió después fue tanto espectacular como anticlimático. Durante los primeros días, nada pareció cambiar. Joaquín continuaba con Mirtis. La vida continuaba como si nada hubiera pasado. Comencé a dudar. ¿Había funcionado realmente? ¿O solo había sido un ejercicio de catarsis emocional, una forma de procesar mi dolor? Pero luego, comenzaron a pasar cosas extrañas. Mirtis llamó a mi madre. Estaba histérica. Dijo que había perdido su pulsera favorita y que no podía encontrarla en ningún lado, que había buscado por toda su casa, por todos los lugares que había visitado, pero no estaba, que se sentía extraña sin ella, que sentía como si parte de su energía se hubiera ido con la pulsera. Luego, comenzó a reportar otros problemas. Insomnia, pesadillas. Sentía que alguien la estaba observando. Escuchaba voces. Veía sombras en las esquinas de su visión. Su cabello comenzó a caérsele en mechones. Sus uñas se quebraban constantemente. Desarrolló una erupción cutánea que los dermatólogos no podían explicar. Pero lo más importante fue lo que sucedió con Joaquín. Aproximadamente una semana después del ritual, Joaquín me llamó. Su voz sonaba diferente, asustada, confundida. «Rosa, necesito verte», dijo. «Necesito hablar contigo sobre lo que ha estado pasando». Nos encontramos en el mismo café donde había conocido a Mirtis semanas antes. Joaquín se veía destrozado. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Su ropa estaba arrugada. Había perdido peso. «Algo extraño está sucediendo», dijo sin preámbulos. «Desde hace una semana, he estado teniendo estos momentos en los que es como si despertara, como si hubiera estado en un sueño y de repente volviera a estar consciente. Y cuando estoy consciente, me doy cuenta de lo que he estado haciendo. Y es horrible». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Mirtis», continuó. «Rosa, Mirtis me ha estado controlando. Sé que suena loco, pero es verdad. Cuando estoy cerca de ella, es como si desapareciera, como si ella me borrara. Y cuando estoy lejos de ella, comienzo a recordar, comienzo a darme cuenta de lo que ha sucedido. Y es como si estuviera despertando de un sueño del que no quería despertar». Le conté todo, sobre mi sospecha de que estaba bajo un hechizo, sobre doña Magdalena, sobre el ritual. Joaquín me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, simplemente asintió. «Lo sabía», dijo. «De alguna forma, siempre lo supe, pero no podía hacer nada al respecto. Era como estar atrapado en un cuerpo que no era mío». «¿Qué vas a hacer?»,
Pregunté. Quiero estar contigo, dijo. Si todavía me quieres. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero quiero intentarlo. Quiero recuperar mi vida. Quiero recuperarte. No sabía qué sentir. Parte de mí quería abrazarlo, perdonarlo, reanudar nuestras vidas, pero otra parte de mí sabía que algo había cambiado. Que nunca podría confiar completamente en él de nuevo. Que siempre estaría ahí, la sombra de lo que Mirtis le había hecho. Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito procesar todo esto. Mientras tanto, la situación de Mirtis se deterioraba rápidamente. Sus amigos comenzaron a reportar que se estaba comportando de forma extraña, que estaba paranoica, que creía que alguien la estaba siguiendo, que hablaba de voces en su cabeza, que veía cosas que no estaban ahí. Luego, comenzó a perder su trabajo. Llegaba tarde constantemente, o simplemente no se presentaba. Sus jefes notaron que su trabajo se estaba deteriorando. Cometía errores básicos. Se olvidaba de cosas. Una semana, simplemente no volvió al trabajo. Cuando finalmente contactaron a su familia, se enteraron de que Mirtis había tenido un colapso mental. Fue internada en un hospital psiquiátrico. Me enteré de esto a través de Daniel, quien se lo había escuchado a una amiga en común. Cuando lo supe, no sentí alegría. No sentí satisfacción. Solo sentí un vacío extraño. Como si algo que había estado impulsándome durante semanas hubiera desaparecido repentinamente. Visité a Mirtis en el hospital. No sé por qué lo hice. Supongo que necesitaba verla. Necesitaba saber si realmente lo que doña Magdalena y yo habíamos hecho había funcionado, o si simplemente era una coincidencia que Mirtis hubiera colapsado justo después del ritual. La sala de psiquiatría era gris. Las paredes eran de un blanco institucional que parecía absorber la vida de cualquier cosa cerca de él. Mirtis estaba en una cama, conectada a un suero. Se veía pequeña, frágil, como si la energía que la había impulsado durante años hubiera sido completamente drenada de ella. Cuando me vio, algo cambió en su expresión. Fue como si por un momento volviera a ser ella misma, como si despertara de un sueño. «Rosa», susurró, «fuiste tú, ¿verdad? Fuiste tú quien hizo esto». No negué, no afirmé, solo la miré. «Lo merecía», dijo ella. Luego, comenzó a llorar. «Lo merecía todo. Sé que lo merecía, sé que lo hice, sé que traté de destruirte, pero no sabía que iba a ser así, no sabía que iba a doler así». Me senté a su lado. No sabía qué decir. Estaba mirando a la mujer que me había traicionado, que había intentado destruir mi vida, que había controlado a Joaquín como si fuera un títere. Y todo lo que sentía era tristeza. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué hiciste todo esto?». «Porque te odiaba», respondió Mirtis. «No, eso no es verdad. No te odiaba. Te envidiaba. Te envidiaba porque eras tan tranquila, tan segura de ti misma, incluso cuando fingías que no lo eras. Yo siempre necesitaba ser el centro de atención, siempre necesitaba ganar, y tú simplemente existías, y la gente te amaba, y yo no podía soportarlo. Entonces destruiste mi vida», dije. «Sí», admitió, «destruí tu vida, y luego cuando regresé, pensé que podía hacerlo de nuevo. Pensé que era más fuerte, pensé que había mejorado, pero solo estaba repitiendo el mismo patrón. Y ahora estoy aquí, y no sé quién soy sin la magia, sin el control, sin la necesidad de ganar». No sé cuánto tiempo me quedé sentada a su lado. Eventualmente una enfermera vino y me pidió que me fuera. Mientras salía, Mirtis me llamó. «Rosa, ¿crees que alguna vez podré salir de aquí?», preguntó. «No lo sé», respondí honestamente. «Eso depende de ti. Depende de si realmente quieres cambiar o si solo estás diciendo lo que crees que quiero escuchar». «Quiero cambiar», dijo. «Pero no sé cómo. No sé cómo ser alguien diferente». Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, no solo de mi vida, sino también de mi comprensión de quién era yo y qué estaba dispuesta a hacer por lo que quería.
Joaquín y yo comenzamos nuevamente, lentamente, con cuidado. Fue diferente esta vez, fue más consciente. Él fue a terapia, trabajó en procesar lo que había sucedido, en entender cómo había permitido que Mirtis lo controlara. Yo también fui a terapia, trabajé en procesar la traición, en aprender a confiar nuevamente, en entender por qué había estado dispuesta a usar magia negra para vengarse. La venganza es un camino peligroso, me dijo mi terapeuta. Incluso cuando se justifica, incluso cuando la otra persona se lo merece, la venganza siempre te cambia. Te cambia de formas que no siempre puedes controlar. Tenía razón. El ritual con doña Magdalena me había cambiado. No de forma dramática, pero de forma real. Había una parte de mí que ahora sabía que era capaz de hacer cosas que antes creía que eran imposibles, que sabía que existía la magia, que sabía que era posible influir en el mundo de formas que la ciencia no podía explicar. Eso era tanto liberador como aterrador. Doña Magdalena y yo continuamos viéndonos, no para hacer más magia, sino para entender lo que había sucedido, para procesar, para sanar. La magia que usaste no era magia negra, me explicó una vez. Era magia defensiva, era protección. Devolviste lo que fue enviado hacia ti. Eso es diferente de iniciar un ataque. Eso es diferente de intentar controlar a alguien. Lo que hiciste fue justo. ¿Pero está mal?, pregunté. ¿Está mal usar magia para cambiar la vida de alguien, incluso si se lo merecen? Esa es una pregunta que cada persona debe responder para sí misma, respondió doña Magdalena. La magia no es intrínsecamente buena o mala. Es la intención detrás de ella la que determina su naturaleza. Tu intención no era destruir a Mirtis. Tu intención era protegerte. Tu intención era recuperar tu vida. Y eso es diferente. Mirtis pasó 6 meses en el hospital psiquiátrico. Cuando finalmente salió, era una persona diferente. No en el sentido de que estuviera curada, sino en el sentido de que finalmente estaba siendo honesta consigo misma. Estaba en medicamentos. Estaba en terapia intensiva. Estaba trabajando en entender por qué había hecho lo que había hecho. Un día, me envió una carta manuscrita, no un correo electrónico. Decía: Rosa, no espero que me perdones. Sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que entiendo lo que hice. Entiendo el daño que causé, y estoy trabajando en ser una persona mejor. No para ti, sino para mí. Porque no puedo vivir siendo la persona que era. Lo que sucedió conmigo después del ritual fue como si finalmente viera claramente lo que había estado haciendo durante años. Fue como si la magia que usaste me abriera los ojos a la realidad. Y la realidad fue devastadora. Pero necesitaba verla. Espero que algún día, en el futuro lejano, podamos hablar sin que haya rabia entre nosotras. No como amigas, porque eso probablemente nunca volverá a suceder. Pero como 2 personas que se hirieron mutuamente y que finalmente están tratando de sanar. Siento mucho todo lo que hice. Mirtis. Lloré cuando leí esa carta. Lloré porque era genuina. Lloré porque finalmente sentía que algo había sido resuelto. Lloré porque el ciclo de traición y venganza finalmente estaba terminando. Joaquín y yo nos casamos 1 año después de que el hechizo fue roto. No fue la boda que habíamos planeado. Fue más pequeña, más íntima. Solo familia y amigos cercanos. Daniel fue mi padrino. Francisca fue mi dama de honor. Mi madre lloró durante toda la ceremonia. La boda fue en octubre, en una pequeña capilla en el Cerro San Cristóbal. Cuando Joaquín me vio caminar hacia el altar, lloró. Lloró porque sabía lo que había pasado. Sabía que había estado a punto de perderme. Sabía que solo por la gracia de la magia, de la determinación, del amor de mis amigos y mi familia, estábamos ahí. Cuando intercambiamos los votos, Joaquín dijo algo que no estaba en el guión. Dijo: Rosa, prometo pasar el resto de mi vida siendo consciente de las decisiones que tomo. Prometo nunca permitir que alguien me controle de nuevo. Prometo luchar por ti, por nosotros, todos los días. Y prometo recordar que fuiste lo suficientemente fuerte para luchar por mí, incluso cuando no podía luchar por mí mismo. Después de la boda,
Joaquín y yo nos fuimos de viaje. Pasamos un mes viajando por Argentina, por Chile, redescubriendo quiénes éramos juntos. Fue mágico, pero no de la forma que Mirtis había intentado crear. Fue mágico en el sentido de que finalmente sentía que estaba exactamente donde debería estar, con la persona correcta, siendo yo misma. Pasaron 2 años. Estábamos en 2023. Yo tenía 30 años. Joaquín tenía 32. Habíamos comprado un pequeño departamento juntos en Ñuñoa, no lejos de donde crecí. Estábamos pensando en tener hijos. La vida finalmente parecía estar en el lugar correcto. Pero algo había cambiado en mí. Algo fundamental. Después de todo lo que había pasado, después de haber usado magia, después de haber experimentado el poder de la intención y la energía, no podía simplemente volver a mi vida anterior. No podía simplemente fingir que el mundo era lo que la ciencia decía que era. Comencé a estudiar con Doña Magdalena, no para hacer magia negra, sino para entender la magia, para aprender a protegerme, para aprender a sanar, para aprender a trabajar con la energía, de formas que fueran constructivas, no destructivas. Mi madre también comenzó a estudiar conmigo. Resulta que ella sabía mucho más de lo que había dejado entrever. Abuela Esperanza le había enseñado mucho antes de morir. Y ella había estado guardando ese conocimiento, esperando el momento correcto para compartirlo conmigo. Siempre supe que tendrías que aprender esto, me dijo mi madre un día. Pero no quería forzarlo sobre ti. Quería que lo eligieras. Y finalmente, lo hiciste. Ahora, trabajo como diseñadora gráfica durante el día. Pero por las noches, estudio magia. Estudio curación energética. Estudio protección. Estudio cómo trabajar con cristales, con hierbas, con intención. No es algo que le diga a muchas personas, pero es parte de quién soy ahora. Hace 3 meses, me encontré con Mirtis nuevamente. Fue en un café en Providencia. No fue planeado. Simplemente estaba ahí, y ella también estaba ahí. Por un momento, ambas nos quedamos congeladas. Luego, ella sonrió. Una sonrisa genuina, no la sonrisa fría que solía usar. «Hola, Rosa», dijo. «Ha pasado mucho tiempo». «Sí», respondí. «Ha pasado mucho tiempo». Nos sentamos juntas. Tomamos café, hablamos. No sobre el pasado, sino sobre el presente. Ella me contó sobre su trabajo. Estaba trabajando como asistente en una galería de arte. No era glamoroso, pero era honesto. Estaba viviendo sola, en un pequeño departamento. Estaba en terapia 2 veces a la semana. Estaba tomando medicamentos que la ayudaban a mantener la estabilidad emocional. ¿Alguna vez usaste magia de nuevo?, pregunté. No, respondió. Después de lo que pasó, no tengo el coraje de hacerlo. Sé lo que hice, sé el daño que causé, y sé que si volviera a intentarlo probablemente me destruiría completamente. ¿Crees en la magia?, pregunté. Sí, dijo Mirtis. Creo en ella, y creo en ti. Creo que fuiste lo suficientemente fuerte para usarla contra mí. Y creo que eso fue lo que necesitaba para finalmente cambiar. Cuando nos despedimos, Mirtis me abrazó. Fue un abrazo genuino, sin intención oculta, sin agenda. Fue el abrazo de 2 mujeres que se habían hecho daño mutuamente, pero que finalmente estaban en el camino hacia la sanación. Gracias, dijo ella, por no destruirme completamente. Ahora, sentada en mi departamento en Santiago, con mi esposo durmiendo en la habitación de al lado, escribiendo esta historia para compartir con ustedes, me doy cuenta de cuánto he crecido, de cuánto ha cambiado mi vida, de cuánto he aprendido sobre mí misma, sobre el poder, sobre la magia, sobre el perdón. La brujería salvó mi vida, pero no de la forma que podría haber esperado. No fue un rayo de luz que vino del cielo. No fue una solución mágica a mis problemas. Fue una herramienta que me permitió recuperar el poder que había perdido. Fue una forma de decir, no voy a permitir que alguien más controle mi vida. No voy a permitir que alguien más defina quién soy. Pero también aprendí que la venganza, incluso cuando se justifica, tiene un precio. El precio fue que tuve que confrontar partes de mí misma que preferiría haber ignorado.
Tuve que aceptar que era capaz de hacer cosas oscuras. Tuve que aprender que el poder es responsabilidad. Si pudiera volver atrás y hacer las cosas de forma diferente, ¿lo haría? No lo sé. Porque si no hubiera usado la magia para romper el hechizo de Mirtis, habría perdido a Joaquín. Habría perdido mi vida. Habría continuado siendo controlada. Pero también sé que el camino que tomé fue peligroso, que podría haber salido de formas muy diferentes, que podría haberme convertido en algo como Mirtis si no hubiera tenido a mi madre, a doña Magdalena, a mis amigos para guiarme. La lección que he aprendido es que la magia no es buena o mala. Es neutral. Es la intención detrás de ella la que determina su naturaleza. Y es la responsabilidad de quien la usa asegurar que esa intención sea justa, que sea honesta, que sea verdadera. Ahora, cuando enseño a otras personas sobre protección energética, sobre cómo defenderse de la magia negra, siempre digo lo mismo. La mejor defensa no es la venganza. La mejor defensa es el conocimiento. Es la comprensión de tu propio poder. Es la capacidad de reconocer cuando alguien está intentando controlarte y tener el coraje de decir no. Joaquín y yo estamos esperando un hijo. Una niña. Planemos llamarla Esperanza, en honor a mi abuela. Y cuando sea lo suficientemente mayor, le enseñaré lo que sé sobre magia, sobre energía, sobre protección. Pero también le enseñaré que el poder verdadero no viene de controlar a otros. Viene de entenderse a uno mismo. Viene de amar profundamente. Viene de estar dispuesta a luchar por lo que crees, pero también de estar dispuesta a perdonar. Esta es mi historia. La historia de cómo la brujería me salvó. Pero también la historia de cómo casi me destruye. Es una historia de traición, de venganza, de sanación, de perdón. Es una historia sobre el poder de la magia, pero más importante, es una historia sobre el poder de la voluntad humana. Si están viendo esto, y están en una situación similar a la mía, quiero que sepan algo. No están solos. La magia es real. El control es real. La traición es real. Pero también lo es la posibilidad de recuperar tu poder. También lo es la posibilidad de sanar. También lo es la posibilidad de perdonar. Y lo más importante, ustedes son más fuertes de lo que creen. Mucho más fuertes. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí conmigo en este viaje. Espero que algo de lo que he compartido les haya ayudado. Espero que les haya inspirado. Y espero que, si alguna vez se encuentran en una situación donde sienten que están siendo controlados, que están siendo traicionados, que están perdiendo su poder, recuerden que tienen opciones, que tienen poder, que tienen la capacidad de cambiar su vida. Eso es todo. Eso es mi relato. Yo soy Rosa, de Santiago, Chile, y esta es mi historia de superación a través de la brujería.